Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Quería detenerme en esto último de las palabras del apóstol San Pablo a las iglesias de Asia, sobre esta última descripción que habla de lo que fue su entrega, su comportamiento. Habla de un personaje laborioso, trabajador, un personaje, hermanos, que no escatimó fuerza en su vida para poder cumplir la tarea que había recibido. Y al igual que Pablo, todo cristiano tiene la vocación, es decir, el llamamiento de que el evangelio realmente sea llevado a todas las naciones. Y como él mismo dijo, empezando, hermanos, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, hermanos, que cuando una persona lleva a un lugar, empieza con la gente a su alrededor, y así va, hermanos, extendiéndose, así va precisamente, hermanos, prosperando en la obra precisamente del llamamiento que había recibido. Pero quiero llamar la atención, hermanos, estas últimas palabras, porque revelan ahí la fuerza de la juventud para Cristo. Este hombre, hermanos, teniendo todavía la fuerza, el vigor, su prioridad fue, hermanos, cumplir el llamamiento, cumplir la tarea que se le había asignado. Si usted leyó conmigo las palabras, estando ahí por más de 3 años, dice, mayormente con la iglesia de Éfeso, dice que en ningún momento codició lo que tenía la gente, ni vestido, ni oro, nada. Nunca esperó una recompensa monetaria. Nunca se propuso, hermanos, ya que se daba la oportunidad de ir sentando las bases para su futuro, para, pensar en su retiro ya en la vejez. Sino que se enfocó, hermanos, a darse todo, aprovechando ¿qué? Aprovechando sus recursos, aprovechando todavía la fuerza que tenía de su juventud. Su mente, su corazón estaba ahí puesto en las cosas de Dios. Creo que Pablo es un ejemplo, o debiera ser un ejemplo para la juventud, que lamentablemente, hermanos, habiendo recibido, como dice la Escritura, tan grande salvación, habiendo Dios, hermanos, pensado en ellos para salvación, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que a través de su sacrificio, hermanos, sean salvos. Tenemos una juventud de creyentes, de cristianos, que están atrapados en la vanidad de la vida. Están llenos de afanes, que terminan precisamente, hermanos, en ansiedades. Y por lo que debieran de preocuparse, no lo están haciendo. Pareciera ser que no recibieron nada. Es una actitud, una conducta de una persona que o no ha recibido nada, o no aprecia lo que hizo Dios, o no aprecia lo que hizo Jesucristo por su alma. Hermanos, no hay cosa más gloriosa de tener la oportunidad de conocer a Jesucristo en la juventud, porque esa es la oportunidad que se nos da, hermanos, para aprovechar los recursos que tenemos. Una persona de edad de más de 50 años, hermanos,
ya no puede precisamente tener la libertad, hermano, de decir en vida donde sea, subir cerros, bajar cerros, no importa lo escabroso el camino, yo voy ahí. Y sé que tal vez algunos están dispuestos a hacerlo, pero tiene muchas limitaciones. Y cuando un joven se da cuenta, hermanos, de lo que hizo Dios por su vida, y que no puede pagar con nada, pero sí puede ser motivado, empujado a decirle: Señor, no te puedo dar nada, como Pedro decía, y Juan: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Mis fuerzas, mi juventud. Todavía el cerebro no lo tiene trabajado, pero lo están desgastando en tonterías, en vanidades. Si usted leyó bien conmigo, era un hombre, hermanos, que no lo podía detener nada. Él se quejaba de estar detrás de la cárcel. Luego se llegó a quejar, hermano, ya de sus limitaciones humanas cuando entró la vejez, la enfermedad. Él decía: un aguijón del diablo, un aguijón del... Pero sin embargo, hermano, él decía: aunque yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Aleluya. Es decir, que buscó un recurso, hermanos, para que el evangelio estuviese todavía llegando más allá de las fronteras de donde él estaba. Pero como le digo, hermanos, Pablo es uno de los testimonios de ese gran privilegio de que Jesús haya venido a la vida de ellos, no ya ancianos, no ya enfermos, no ya, hermanos, todos ahí perniquebrados, sino sentir la gloria de tener la oportunidad de decirle: Señor, aquí están mis recursos, aquí está mi fuerza, mi mente, mi corazón, mi juventud, Señor, mi mente, mi corazón, todo está bien. Pero vemos una juventud que parece que está enferma y lisiada. ¿Por qué no le sirve usted a Cristo? Es que no tengo novia. ¿Y usted por qué no le sirve a Cristo? Es que debe preguntarse a sí mismo: ¿qué está pasando con su fuerza, con su juventud? ¿Por qué no se le entrega al Señor? Porque tenemos, hermanos, aquel pasaje muy conocido y que puede ser una figura, hermanos, del reclamo de Dios a su pueblo, cuando les demandó a ellos el Cordero perfecto, que no tuviese enfermedad ni ningún defecto, y que fuese joven, fuerte, sano, y que ese es lo que debían de ofrecerle a Dios, y que lo debieran de hacer, hermano, de una manera espontánea, y demostrar precisamente de una manera espontánea de que amaban a su Dios. Pero ¿cómo terminaron haciéndolo? Usted ya conoce la historia en Malaquías. Llevaban la enferma, la perniquebrada, es decir, la que no les servía. Así terminaron haciendo. Y esa es la juventud que tenemos ahora. Hermano, yo quiero servirle, pero todavía no, dice. Todavía no, todavía no. ¿Cuándo? Cuando ya no le sirva el hígado, cuando ya no le sirva los riñones, cuando esté enfermo. ¿Cuándo? Estos hombres, hermanos, no necesitaban decirle nada de esto. Miren ahí Mateo, hermanos, estaba entregado, usurpando, haciendo pecado y todo. Jesús pasó y le dijo: sígueme. Aquel hombre se levantó, le siguió y le comenzó a servir. Y así eran estos hombres. Hace poco hablamos de las mujeres también, que le servían al Señor con sus recursos, además de sus fuerzas, su juventud. También lo hacían con sus bienes. No había medida. No debe de haber ninguna medida. Y estos hombres confesaban ante la amenaza. Ellos confesaban diciendo: no solamente estamos dispuestos a ser atados, encarcelados, azotados, sino aún a morir. Como Jesús se dio todo para con nosotros, estar en la disposición nosotros de darnos todo a Él. Por eso siempre la pregunta va: ¿qué significa Jesús para nosotros? Para que no merezca que usted le entregue su juventud, sus fuerzas. ¿Qué significa Jesús para su vida? Para que usted cuestione y la piense todavía en ser parte de un ministerio. ¿Quién es Jesús para usted?
para tantas limitaciones y barreras que usted le pone. Debiera de pensar en eso. ¿Será que Jesús no se merece tanta entrega de usted? ¿Será que Jesús no merece su juventud? Es todo lo contrario. Siendo nosotros pecadores, enemigos, pero Él se dio por nosotros porque nos amó. Y así le plujo a Él salvarnos a nosotros. Diga gloria a Dios. La fuerza de la juventud entregada a Jesús. Él muestra la bendición, Pablo, aquí, y a la vez la ventaja de ser joven, o por lo menos tener todavía esos recursos, esa fuerza, en vez de asegurar su futuro en las cosas externas, teniendo posesiones, dineros. Lo que hizo fue ocupar su fuerza para la obra de Dios. Es decir, que sus prioridades externas las cambió para aprovechar lo máximo en la obra de Dios. Eso fue lo que hizo. Y él mismo decía, todo aquello que tenía nombre y que algo representaba para mí, ahora nada, dice. Ahora lo tomo por basura, y como que agarra un papel y lo echa a la cesta de la basura. Con tal, dice, de conocer a Cristo siempre, de honrarle, de servirle, porque sabía que algo grande había sucedido en su vida. Se dio cuenta que realmente el que perseguía había muerto por él. Entonces estos hombres, ¿cómo podían callar después? ¿Y cómo podían mantenerse como usted se mantiene, todo inerte, pensando en las vanidades, atado en las vanidades, en las ansiedades de este mundo? ¿Usted ama a Cristo? Sí, hermano. ¿Está dispuesto a todo? Sí, hermano. Eso es increíble. Como estos hombres, usted lo puede ver hasta en el Antiguo Testamento. Como estos hombres y mujeres, hermanos, se entregaban en los proyectos aún. Se entregaban todo, no lo andaban pensando. Cuando Dios llamó a Abraham, salió sin saber para dónde iba, no conocía, no pidió dirección ni nada, no pidió seguridad ni nada. Agarró sus maletas, le dio la visión a la mujer y la gente que tenía, que le acompañó ahí, sus hermanos, su padre, sus tíos, y salió sin saber para dónde iba. Imagínense, porque le creyeron a Dios. Ahora la piensan y como que es una inseguridad entregarse totalmente a Dios. Parece ser que ese es el temor, como una inseguridad. Pero yo tengo que sembrar, pero yo tengo que, la vida no la puedo despachar así nomás, hermano, compréndame. Si la Biblia dice que conoce nuestras necesidades, Él no está pidiendo que anule las cosas y que anule cosas en su vida, no le está pidiendo eso. Conoce nuestras necesidades y está dispuesto a ayudarnos y a darnos lo mejor. Y mientras Él lo hace, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas las cuales tenéis necesidad, entonces Dios se los va a dar. No, primero queremos asegurar aquí, y luego, si da tiempo, nos entregamos al Señor Jesús. Y eso es mentira. Se lo he puesto en el ejemplo con los estudiantes, hermanos. El estudiante, hermanos, que puede estar en secundaria, en universidad, y ya tiene novia, baja su rendimiento, baja totalmente su rendimiento. ¿Es malo? No es malo, ni es prohibido. El problema es que usted tiene que tener proyectos con Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él la va a perfeccionar. Y dice que te hará brillar como la luz tu rostro. Preocúpate tú por las cosas de Dios y Dios se preocupará por las tuyas, de las cuales Él sabe que tienes necesidades. Pero ahí estamos justificando, queriendo engañar. Claro, engañamos a los demás, engañamos a los simples y pretendemos engañar a otros que conocen. Pero Dios no puede ser engañado, porque Él nos ha hablado clarísimo. Si alguno quiere seguirme, tiene que aborrecerse a sí mismo. Y miren, ya salió la Biblia que se va a acomodar a sus instintos carnales. Hace poco me asombré, hermano, de uno de los pastores que subió un texto ahí. Primero tocó capítulo 4, verso 17 de Daniel, cuando dice que Dios pone al que quiere a gobernar, pero dice que pone a los más bajos del mundo. ¿Y sabe qué dice el texto de ahora? Dice a los humildes. Deme el cuento, usted tan humilde era Nerón. Deme el cuento usted de la humildad de Herodes. Deme usted el cuento de vieja, de la humildad de Pilato, para ver si se acomoda esa verdad. Pero lo más triste es que hoy se sacó otro versículo de esas traducciones
que es precisamente el llamado que hace Jesús, que el que no deja, dice, sus vanidades, dice, y no dice eso, está diciendo claramente que deja lo que más ama, si no se aborrece a sí mismo. Cuando los discípulos escucharon a Jesús hablar, hermano, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, se espantaron, porque se tenía el concepto que habían puesto religiosos los fariseos, que los prosperados, que los bendecidos, que los que tenían riqueza eran porque eran bendecidos por Dios, y los pobres eran una maldición. Y ellos tenían ese concepto, hasta que escucharon a Jesús, que cuán difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ellos se espantaron, y entonces dicen ellos, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces ellos le respondieron, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor les dice, muchos, dice, dejarán padre, madre, dejarán aquí, dejarán allá, dejarán todo lo que más aman por causa del evangelio. Pero en el reino la recompensa será grande. Dios no está anulando. Todos tenemos nuestras necesidades, pero debemos de priorizar, porque todos tenemos conocimiento lo que es priorizar en la vida. Cuando usted comienza a tener un sueldo, usted comienza a priorizar, bueno, los que son responsables, ¿verdad? Y no voy a decir que levanten la mano para que no mientan y contribuir a que sean más mentirosos. Pero cuando uno tiene responsabilidad y está trabajando, uno comienza a priorizar. Si está alquilando casa, dice, pago casa tanto, ¿verdad? No, que me echen. Vergüenza le debiera pensar así, más si tiene ya su cónyuge y más si tiene hijos que anden rodando ahí. Por lo menos hágalo por amor a ellos. Priorizar la comida, ¿verdad? De los hijos. Bueno, dice, a mí me encantan los chorizos, pero mis tiernitos no comen chorizos. Ellos necesitan leche. ¿Qué tengo que priorizar ahí? Leche por chorizo, ¿verdad? Eso es priorizar. Pero lo que nos compete de la vida de aquí y la eternidad, debiéramos de priorizar las cosas de Dios. Y no está llamando a ser irresponsable que usted deje su trabajo, no. La Biblia dice claramente, el que no trabaje, que no coma. Y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces no está diciendo que usted tiene que ser irresponsable. No se tome de esas verdades para respaldar su maldad, la dureza de su corazón. ¿Están de acuerdo? Verso 33. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Es decir, que Pablo estaba contento con lo que tenía. Y si usted pregunta qué tenía externamente, no tenía nada. Y entonces, ¿cómo está diciendo usted que hay que contentarse con lo que se tiene? Sí, es que él tenía algo mejor que las cosas externas, que las cosas perecederas de este mundo. Tenía la eternidad. Yo no he codiciado el oro de ustedes, la plata de ustedes, lo que ustedes tengan, no lo he codiciado. Miren, hermano, Dios prospera a su siervo, pero jamás debe ser el motivo para honrar a Dios. Jamás tiene que ser la base que a usted lo empuje para servir a Dios. Deje que lo haga. Por eso Job, cuando fue castigado, hermanos, y quedó sin nada, perdió sus hijos, su familia, perdió sus bienes, hermano, y todavía con una, ¿qué era? Sarna. Y la mujer estaba ahí pugiándolo. Muérete y da gloria a Dios. ¿Qué dice? Vamos a honrar a Dios solamente cuando nos da y cuando nos quita, no. Desnudo salí, desnudo me voy a ir. Es decir, que a pesar que ese hombre tenía riqueza, no estaba aferrado a ellos, sino a Dios. Cuando hacía sacrificio, sacrificaba por sus hijos también, para que Dios tuviese misericordia de sus hijos. Aún hasta ahí él velaba por eso. Su prioridad era la salvación, su prioridad era su relación con Dios. Miraba que sus hijos andaban volando, andaban por los jocotes, y ahí estaba preocupado. Y cuando hacía los sacrificios, hacía sacrificios también para sus hijos, para que Dios tuviese memoria de sus hijos también.
hombres, hermanos, una vez que Dios se revelaba a ellos, realmente cambiaba totalmente la vida. No solo el cambio que Jesús trae a nuestras vidas, de ser una nueva criatura, sino que dice la Escritura, dice que debemos de renovar el entendimiento de nuestra mente y las intenciones de nuestros corazones. Renovarlas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es increíble cuando una persona se entrega y cómo Dios le va abriendo puertas. Ahora pregúntese, ¿por qué no se le abren las puertas a usted? Pregúntese. Y yo no digo que no estén trabajando en la obra de Dios, pero están sudando la camisa en vano, porque pretenden tener una pata, le iba a decir, pretenden tener un pie afuera y uno adentro, y no se puede. Jehová es vuestro proveedor, dice la Escritura, y en nuestras angustias clama a mí, yo te responderé. Él está dispuesto a ayudarnos y nos va a bendecir. Y más los tiempos que estamos viviendo, se necesitan hombres y mujeres, hermanos, que estén realmente comprometidos con Dios. Pero es lo menos, cada día se escasea. Y eso está escrito ahí. El amor de muchos se iba a enfriar, porque la mayoría, su entrega, hermano, está lejísimo de la realidad. Pero aún los tiempos concuerdan con lo que Jesús había dicho. Y por cuanto el amor de muchos se iba a enfriar, entonces iba a aumentar la maldad. Amén. Él estaba centrado no en lo que no tenía, sino en lo que tenía. No tenía riquezas ni comodidades, pudiendo haberlas alcanzado. Sin embargo, se centró en lo que realmente tenía: juventud, fuerzas para ser útil y servir a Dios. Y como le digo, no hay cosa más preciosa y más privilegio más grande que Dios venga a una persona cuando esta persona está joven todavía. Es la dicha más grande que puede haber en un cristiano. Dicha que usted no está disfrutando, lamentablemente. No saben ni lavar la ropa y están pensando en novios, holgazanas, irresponsables, ni quieren contribuir con sus padres. Y ustedes los mismos también, porque además que son holgazanes y vagos, son malcriados con sus padres, irresponsables, que todavía le traen y le llevan dolor a la madre y al padre. Y ahí están los dos, hermanos. Mi novio es cristiano, dice, preséntemelo, quiero ver los cristianos de su novio. No les importa. En el camino ahí se va arreglando el asunto. Pregúntale a los viejos si es cierto que en el camino se arreglan las cosas. Pregúntenle a los viejos: viejos, ¿es cierto que en el camino se van arreglando las cosas? Óiganlos. Habla la experiencia. Las canas no son por gusto, son corona, dice la Escritura. Y más esa tecnología que tienen, que les da más rienda suelta para que se pierden y se extravíen. Se han dejado atrapar completamente y no se han percatado. Por eso acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, dice la Escritura. Y dice: antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ay, si yo hubiera hecho caso antes. Ay, si yo hubiera. Ay. Ese es el que se debiera de amarrar un mecate en el cuello con un molín y echarse en el mar mejor. Pero qué ejemplo nos da Pablo aquí, hermano. Verso 34. Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Decir las palabras de Jesús: dando es como se recibe. Entonces Pablo dice que es una dicha dar. Si Jesús dice que dando es como se recibe, entonces quiere decir que aún ahí es una bendición. Entonces este se había entregado y estaba entregando sus recursos sin medida. Cuando no había oportunidad de predicar o descansar en la noche, se ponía con los hermanos a hacer tiendas. Lo comenzó a hacer con Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Entonces generaban dinero y una vez con las ganancias aportaban. No eran ministros, hermanos, que solo para adentro y para adentro y para adentro, y decirles a los otros: contribuyan, ayuden, y el ministro no ayuda y el ministro no pone la mano ahí. Hermanos, es que es increíble esto. Busquen 1 Corintios. Miren las limitaciones que ustedes se ponen, como ponerse una soga al cuello. Estaba leyendo 1 Corintios capítulo 7, verso 28. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? 1 Corintios capítulo 7, verso 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿A qué se refiere esto? Verso 32. Quisiera pues que tuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado. El soltero tiene cuidado. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Se da cuenta de ese detalle? Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Yo sé que están creciendo rápidamente por el pollo que nos venden ahora, que le meten, ¿qué? Hormonas. No, eso es cierto. Cuando yo me acerco a sus hijos de la hermana, usted come pollo. ¿Verdad que come pollo su hija? Hace poco de otra hermana allá atrás se me acercó la muchacha. ¿A qué edad tiene? Imagínense. Y otra muchacha parece que tiene 9, la niña. Y cuando la miro, uno decía antes, les dan pedigrí, pero uno entiende ahora que es por ese pollo, hermano, que las hace crecer rápido. Igual los varones. Pero tienen que entender que todavía el cerebro no es suficiente para tomar responsabilidades de las cuales usted no va a poder sobrellevar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que todavía es inexperto. Dele oportunidad a la vida. La oportunidad que la vida le da a usted en esa edad es estudiar, estudiar, estudiar. Corone su carrera, saque su título. Entonces a una buena edad y sirviendo al Señor, entonces Dios va a ir poniendo el asunto ahí y se va a librar de este montón de vagos irresponsables. Y ustedes también, de todas estas brujas que que ni lavar su ropa pueden. Aquí Pablo no está prohibiendo casarse. Yo quisiera, para evitarles, dice, congoja, aflicción de espíritu. Porque eso lo limita completamente. Ya no es libre. Hay algunos jóvenes, hermano, voy a preguntarle a mi esposa hoy.
El soltero, hermanos. Y usted puede, claro que sí. Y puede, claro que sí. Se puede desvelar estudiando. Y puede hacer maravillas. Estos hombres y mujeres eran soldados de Cristo, hermano, que le dieron gracias a Dios y vieron la oportunidad de servirle, porque fueron llamados siendo jóvenes, para que cuando ya se llega, como Pablo, a las quejas de sentir las limitaciones. Esa es como la persona que se acostumbró a trabajar y se jubila. La mayoría de ellos se mueren rápido. Y el problema es que los hijos no los dejan hacer nada. Quieren tenerlos ahí sentados como momias. Hay gente que, hermano, se acostumbró a trabajar. Y cuando se jubilan se mueren rápido. Pero ahí es donde la contribución de los hijos, de no restarles, de no quitarles, que se estén moviendo. Ah, no, los quieren tener en una silla ahí de una abuelita, mecedora, pues. Ya no quieren ni que coman. Pero el que no se acostumbra a trabajar, bienvenido, jubilación. ¿Y qué piensa hacer? Vagar. Vagar. Y yo no sé si es eso que lo han visto los gobiernos, por eso le están aumentando a las pensiones, las edades, para que cuando se jubilen, hermano, al siguiente día se les da la caja. No, yo no sé si es así, pues no sé si esa es la onda, ¿verdad? Pero Pablo aquí no está prohibiendo, sino que exactamente está dando recomendaciones. Y dice, digo yo, no el Señor. Es un consejo para una vida feliz. Miren los jóvenes que están casados, parecen abuelitos. Y lo más terrible de ellos es que con mayores de edad. Y se los ha llevado Judas. Yo a veces, hermano, ¿qué tal? ¡Fulano de tal! Y entonces uno ya yo no hay ni a dónde esconderme para que no me caigan. Entonces él toma del libro de los Cantares. Escucho la voz de mi amada, dice. No, eso es bueno tomarlo por el lado bueno, como dicen, pero esa voz se oye como la de como la de Godzilla. Y no digamos a lo contrario, porque lamentablemente la sociedad de los hombres machistas e inseguros, machistas e inseguros, machistas e inseguros. Ahí está la novia. Pero le quita el celular. ¿Con quién estás? O si no, escondida ahí. Tal vez la pobre deja ahí el celular y ya viene aquel y revisando. Solo ahí, hermano, que le haga eso a usted. Solo ahí. Hágale así. Ah, no. Una palabra para no ofender. Simple. Es que me ama. A veces me dice, hermano, nos vamos a casar, quiero que nos case. Vayan donde el cura, mejor que los case. No me echen ese pecado a mí.
Hermano, es que son increíbles las conversaciones. Se enamora. ¿A dónde vamos a vivir? Habla con tu mamá. Y los padres alcahuetos. Ay, mi tiernita, mejor aquí que viva con su amarillito. Si él es bueno, solo que es haragán y vago. Pero es bueno, usted ama. No, hermano. Denle sus fuerzas todavía están a tiempo de decirle: Jesús, aquí están mis fuerzas. A la edad de cuánto Jesús se entregó, a la edad de 30 años. Pero no es que estaba pensando en vanidad de ahí para atrás. Venía trabajando, venía laborando. De tal manera que cuando se presentó, hermanos, la inauguración de su ministerio fue impactante. Y su fama llegaba hasta Jerusalén y más allá de las fronteras. Era reconocido como el joven rabino. Pero totalmente entregado. Y por eso tenía la libertad de pedirle al Señor. Y una vez, hermanos, para que los otros se dieran cuenta cómo se lleva esa relación con Dios, dijo: Padre, no lo digo por mí, sino por estos. Porque yo sé que tú siempre me oyes, porque yo siempre hago tu voluntad. No, ustedes quieren de patada al pecho, siendo irresponsables, vagos, sinvergüenza, y de patada al pecho quieren que Dios les auxilie. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Dios no me quiere, hermano. Mira la mujer que me dio. Dios se la dio. Usted es el que anduvo ahí como garrobo. Dios ama y nos viene ubicando. Hermano, Él nos da sabiduría. Lea el libro de los Proverbios. Dice que el libro de los Proverbios es para dar sabiduría a los jóvenes, sagacidad. Porque sabe que los jóvenes son inexpertos. Miren, llegan a los 15 años. Pregúntale qué están pensando, qué piensan ellos de sus 15 años, qué significa para ellos. Es que es increíble, hermano. 15 años para ellos es tener novio. 15 años para ellos es hacer lo que quieren. 15 años para ellos es... No, los 15 años es para ya hacer tomas de decisiones. Comenzar a hacer tomas de decisiones. Bueno, mami, hasta aquí tú me has lavado todo, pues, ¿verdad? Toda la ropa. No sé lavar. Yo quiero que cuando laves mi ropa me llame para que me enseñe cómo es que se raspa, cómo se quita toda la costra, todo el tufo, y cómo es que... Enséñame, Señor. O sea, los calcetines, pues, no sé qué es lo que usan y como andan todo el día, obviamente. Entonces, enséñame. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Ah? Ya es hora, mami, que yo tome responsabilidades. Ya me compré un despertador para despertarme a las 5 de la mañana. Así que ya no necesitas ir a pelear conmigo, porque es un pleito irlos a despertar. No sé si me equivoco. Va. Ya no. Ya compré un chunche ahí que haga escándalo. Igual los jóvenes. Ayudar, contribuir. Mami, ya no vas a barrer, yo voy a barrer la casa. Y sentar a sus hermanos. Vamos a tomar responsabilidad. Yo barro, usted lava los trastes, usted hace esto, usted hace eso, para que mi mami que viene de trabajar pueda reposar. ¿Usted cree que están pensando en esclavos? Están pensando en eso, en esclavos y esclavas. Que la vieja y el viejo le sigan sirviendo ahora a la mujer y al hombre. Porque todos lo están haciendo. Pareciera ser como que Dios no les ha dado, cuando la Biblia nos ha revelado su conocimiento, para que seamos sabios. Por último, pues, verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera.
por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Acuérdense que estaba finalizando su tercer viaje misionero, y él sabía que ya no podía regresar a ellos. El Espíritu Santo le había revelado que lo estaban esperando allá los judíos, hermanos, en Jerusalén, y que de ahí no saldría sino preso para Roma, y en Roma, pues usted ya sabe lo que pasó, fue decapitado. Por eso se estaba despidiendo y les estaba dando todo. Aún estando en la cárcel les envió cartas. Ahí está la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia filipense, a la iglesia del hermano, es decir, las iglesias que estas de las cuales estaba despidiendo. Los tesalonicenses, todavía en la cárcel, hermanos, pensando en ellos. Y qué bello ya en las cartas, hermanos, poder ver el fruto de lo que él dejó allí, hermanos. Es decir, hermanos, lo que les quiero decir es que Pablo dejó un precedente digno de imitar. Y muchos hermanos de ahí, hermanos, fueron motivados a seguir su ejemplo. De tal manera que ya en las cartas ya menciona a Aquila, a Priscila, a Erasmo, a fulano de tal, a sultano, todos los que estaban ahí, que ahí no están los nombres de ellos en ese momento, pero que habían seguido su ejemplo. Y cuántos hermanos menciona él ahí en las cartas, en las despedidas, en los saludos. Hermanos y hermanas. Es decir, que esto no quedó ahí en un vínculo simplemente sentimental, llorando. Ay, Pablo, te vamos a extrañar, Pablo. Te vamos a extrañar, Pablo. Te vamos a extrañar, y ya cuando el barco vaya lejos vamos a reventar cohetes. No, hermano. Estos eran sinceros, hermano. De tal manera que se regresaron y siguieron su ejemplo. Por eso estas cosas se escribieron para ejemplo en nosotros y amonestación. Amén. Quiera Dios, queridos hermanos, los jóvenes todavía están a tiempo de cambiar sus prioridades, todavía. Pero todos pongamos como prioridad las cosas que son eternas. Por supuesto, sin dejar lo demás, porque no nos está llamando a ser irresponsables. El joven, por su fuerza, puede trabajar, puede estudiar, puede servirle al Señor. El 100% puede estudiar, el 100% puede trabajar, el 100% le puede servir al Señor, porque está joven. Pero ya viejo, ya no, y entonces ya hay limitaciones. ¿Y usted se quiere casar todavía? Ya hay limitaciones ahí. No, una pregunta para ustedes, son mal pensados. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El 100% se pueden dar ustedes, porque están jóvenes. Ya viejo, ya no se puede. Entonces hay limitaciones. Ya Pablo en la cárcel viejo, entonces ya tenía ayudas, como muletas, hermanos que colaboraban con él. Aún le escribían. Él solo dictaba. Y en una de las cartas menciona, cuando saluda, no sé a quién saluda ahí, dice, este saludo van de mis propias manos, dice. Y ahí menciona, hermano, usted sabe que Lucas escribió un evangelio y este libro, pero Pablo y Pedro lo siguen mencionando en las cartas. Era uno de los que ocupaban como escriba. Era uno de ellos que escribía las cartas. Y los viejos ya, hermanos, que habían envejecido, Pedro, Pablo, los demás, entonces dictaban. Pero una de esas, hermanos, manda saludos especiales a alguien ahí, Pablo, y le dice, estos saludos van con mi propia mano, dice. Y obviamente si hubiera estado esa escritura, se hubiera visto la diferencia, todo ahí, hermanos. Uno dicen que hasta estaba perdiendo la vista. Ahora imagínense la escritura de él, de repente todo bonito, porque lo escribía otro y de repente todas, hermanos, como hormigas o lombrices las letras, posiblemente. Quiera Dios, queridos hermanos, los jóvenes, porque ustedes son los, ¿cómo es que dicen? Los relevos.
Aquí se menciona un montón de relevos, Tito, Timoteo, ahí se mencionan más jóvenes. Aquel que cayó de cabeza y se murió, pero el Señor lo resucitó, Tíquico, no sé cómo que se llama. Todos esos son los que hermanos vinieron a hacer de lo que era entre los eslabones de los apóstoles entre la primera y el segundo milenio. No sé cómo decirle. Fueron estos hombres. Y otros que no se mencionan, pero ahí está la historia. Que en los tiempos de los apóstoles eran jóvenes. Ahí estaban ellos. Y fueron excelentes relevos. Nada que reclamarle a esos jóvenes que se dedicaron. Imagínense Marco. Al principio ya lo estudiamos, cómo tropezó, se regresó, fue inestable y todo. Pero lo agarró Bernabé en el segundo viaje. Pablo no quiso, entonces Bernabé dice, pues me voy para otro lado con Marcos. Y ahí tenemos, hermanos, cómo este joven se vino a interesar y fue otro escribiente. Además de eso, fue el que escribió el primer evangelio que conocemos según San Marcos. Jóvenes, ejemplos que nos están diciendo, jóvenes, si ustedes creen que no vale la pena, se equivocan. Es la cosa más grande que puede sucederle a un joven después de su conversión. Venir a ser un soldado, no del diablo, no del mundo, de las vanidades, del pecado, sino de Cristo. Amén. Entonces van a poder cantar, pero con fuerza, diciendo: la gente dice que nada aprovechamos, pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús en nuestra juventud. Pero lo podrán cantar, pero mascando chicle. La gente dice que nada aprovechamos. Que ya cambie eso. Hagan que lo que hoy se está sembrando, la palabra, sea como cuando cae el rocío y la hierba crece. Así también esta palabra, hermanos, inmediatamente opere en sus corazones, en sus mentes. Y le digan a Jesús: Señor, perdóname, porque realmente me dejé esclavizar por este mundo y sus vanidades y sus ilusiones. Perdóname, porque me hiciste libre, pero no me había dado cuenta que yo mismo me dejé poner las cadenas. Rómpelas, Señor, porque de aquí en adelante mi fuerza, mi juventud, mi mente, mi corazón estarán para tus planes, para tus proyectos, para tus propósitos, para tu obra, Señor. Y no les voy a decir que levanten la mano los jóvenes si van a tomar esa decisión, porque quiera Dios que por lo menos de unos 20 que hay aquí, 30, por lo menos 1, 2 jóvenes por lo menos. Yo quisiera que todos, pero ojalá haya un valiente ahí. Y al salir aquí agarre a la cipota que tiene ahí. Mira, cipota, me equivoqué realmente. No estamos en la capacidad todavía. Así que te aconsejo que estudies. Yo voy a estudiar también. Y perdóname pues, porque te estaba conduciendo al infierno. Y lo mismo ustedes también. Cuando salgan ahí, mira, muchachito, quedémonos quietos y sirvámosle a Cristo. Y Dios dirá más adelante. ¿Lo van a hacer? Yo una vez se lo conté a los primeros hermanos, Mauricio. Los primeros hermanos, les conté dos detalles. Primero, todavía no tenía el llamamiento a Nicaragua, pero recién convertido, el Señor me mostró su retorno, el rapto de la iglesia totalmente. Y yo no sabía nada de eso, nada, estaba nulo en las doctrinas, nulo completamente.
Era recién convertido y estaba en una iglesia donde las palabras eran la psicología del joven, la psicología del amor en la juventud, la psicología del matrimonio, la psicología. Entonces, ¿qué judío iba a saber yo, hermanos, de venida ni nada? Pero Dios fue precioso darme esa revelación, me la dio en vivo. Todavía cuando desperté el corazón y el sonido, ya despierto. Mi hermano salió espantado y me dijo, ¿qué te pasó? Y ya le conté. Y todavía escucho, porque escuchaba, ya despierto. Y cuando yo le cuento a él también fue impactado, porque él no quería nada de Dios. Pero claramente su venida fue que estaba en el sueño, no en El Salvador, sino en Nicaragua. Yo conocía las calles y todo, pero la seguridad que me dio fue por la palabra esa que se ocupa aquí, marchanta. Porque estaba en un lugar como mercado. Y de repente, a mediodía, cuando la luz está fuerte, entonces apareció una luz que opacó lo del sol, pero no dañaba los ojos. Y todo el mundo, impíos, cristianos, todos los que andaban ahí voltearon a ver, porque fue un sonido que hubo. Y se vio la figura que venía descendiendo. Y yo le dije a mi hermano, este es el Señor, le dije. Y yo me sentía contento, pero cuando volteaba a ver la gente, hermano, que había rechazado al Señor, una angustia pero terrible. Y lo único que podían, que salían de la boca de ellos, es verdad lo que decían los evangélicos, decían, pero con horror. ¿Usted cree que no se le va a demandar eso que usted hoy tiene? Vení, muchachito, me rebelé en tu juventud. ¿Qué hiciste con tu juventud? Porque pudiste engañar a tu nana, tu tata, tu abuela y a saber a quién juda más. Pero Dios lo conoce todo, hijito, le va a decir. Da cuenta de... ¿Qué dice? De los talentos. Hoy búrlense, ríanse y hagan lo que quieran. Pero cuando se dé esto, hermanos, como dijo una vez el Señor Jesucristo, van a desear no haber nacido, porque será terrible el acontecimiento, pero glorioso para los que se cuidaron, para los que amaron al Señor. El segundo detalle fue un hermano que yo no sabía ni pepa, que estaba pensando extraviarse, y el Señor me dio un sueño pero terrible, terrible, y tuve que írselo a contar al hermano. Y le dije, mira, hermano, esto y esto y esto. Y era terrible. Gracias a Dios aceptó el hermano. Ustedes saben que a mí no me gustan esas cosas que soñaron y todo. Para eso yo soy un poco... Pero estas cosas fueron reales. Y con ese hermano, que gracias a Dios aceptó, que andaba buscando ya la salida. Entonces le dije, pasó esto y esto en el sueño, ¿no? Y gracias a Dios que lo aceptó. Gracias a Dios. Porque en el sueño él estaba sufriendo y me suplicaba que le fuera a hablar a él mismo. Imagínense. Si no me haces caso, anda, Pipe, me decía, anda, me decía. Entonces yo corría otra vez donde estaba, imagínense. Y le decía, volvete y esto. Y se burlaba, así como usted me mira. Así me miraba. Así, con burla y todo. Y ya me he regresado otra vez. Insistí, pero con un hermano horror terrible. Si no me haces caso, le digo. Si me dan ganas de agarrarte a patadas, le decía, porque no me hacía caso. Insistí, me decía, por favor. Y eran alaridos los que pegaba ese hombre, ese hermano. Dios no anda jugando, hermano. Viene algo glorioso para la iglesia, pero también viene en juicio para los impíos y los pecadores. Y si el Señor dice de juzgar y que va a empezar por su casa, dice la Escritura, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Amén y amén. Cierre sus ojos y quiera Dios